Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a otro vídeo peculiar donde yo me voy a poner a hablar como un loco de una obra en cuestión y analizarla más en profundidad, a ver su contexto y pasar un buen rato. Y bueno, en esta ocasión y siguiendo ese legado, esa estela de Marvel Knight, he elegido una obra de Spider-Man llamada Spider-Man entre los muertos, obra que además guionizó Mark Millar, este genio peliculero, y estaba dibujada por Terry Thompson y Frank Cho, ya que además se divide como en dos partes. Y bueno, la verdad, hablábamos ya en el pasado vídeo de Los Inhumanos, de Paul Jenkins y Jae Lee, también encuadrados en este sello Marvel Knight, sello que creaba Joe Quesada y Jimmy Palmiotti. Y no vamos a analizar mucho más de Marvel Knight, pero sí es cierto que al final este Marvel Knight prácticamente salvó Marvel. Veníamos de esa década de los 90 que, bueno, empezó bien, pero que luego se reventó ella sola con esos Héroes Reborn, Héroes Return, ya empezó a alzarse un poquito, pero ya entrábamos en los 2000, se creó esto además y se favoreció muchísimo la editorial. Una época en la que, bueno, Marvel estaba al borde de la quiebra, las ventas eran muy bajas y la editorial tomó una decisión arriesgada, que era externalizar varios de sus títulos, ¿no? Como El Castigador, Daredevil, y darle el control de esos títulos, sacarlos fuera de la continuidad, como decía en el anterior vídeo, y dárselos a Joe Quesada, que lanzó pues esas series un poquito más experimentales, más casuales, pero con mucho dinamismo. Y es que eran series más oscuras, más adultas, tachaban al lector de inteligente, y era algo que se quería, ¿no? Entonces, pues sí, esas dinámicas muy diferentes a lo que había en Marvel, o lo que se publicaba en Marvel en aquel entonces, pues causó mucha expectación entre los lectores. Luego, unos pocos años después, ya en 1998, el nuevo sello era un éxito abrumador. De hecho, fue en 1998 cuando se publica ese Inhumanos de Marvel Knight que hablábamos, de Paul Jenkins y Jae Lee. La serie del Castigador también era una de las mejores que tenía en esa época, con Garcenis al guión, dando un Castigador maravilloso. Y luego aparecería la línea Ultimate, ¿no? Que además pues también publicaría cosas de Joe Quesada. Y bueno, Quesada pasaría a ser director editorial de la compañía a partir de ese momento. Resultó inevitable también que el sello incluyera personajes de un nivel muy superior, personajes muy importantes en Marvel, dado esa popularidad, y es ahí donde entra, pues yo creo que uno de los más carismáticos de Marvel, ¿no? Hablamos de Spider-Man. Y es que este superhéroe está en lo más alto de la editorial, no cabe duda. Y Marvel Knight Spider-Man se lanzaría en 2004, esta obra. Y era un cómic, bueno, de Spider-Man, pero no iba a ser un cómic más de Spider-Man, sino que quería llevarse a cabo algo que de verdad atrapase a los lectores. Algo que quizá se haya visto, pero que se ha contado de una forma única y atrapante, ¿vale? Ya también lo propio de Marvel Knight. Dar un nuevo enfoque actual y oscuro a historias de personajes que ya habíamos vivido. Y bueno, se publicaba en esta época también paralelamente The Amazing Spider-Man y Peter Parker Espectacular Spider-Man. Y bueno, The Ultimate Spider-Man empezaba ya a publicarse también cuando se lanza este Marvel Knight. Entonces era un trabajo importante porque tenían que hacer que esta serie destacase un poquito sobre ya 3 o 4 cabeceras que tenía el trepamuros. Entonces cogieron a un guionista que sabían que iba a hacerse notar y a destacar. ¿Quién? Pues Mark Millar. Y es que Mark Millar, tener a Mark Millar en el título de un cómic ya te va a asegurar ventas. Sea bueno o malo, te va a asegurar ventas. Y es que Mark Millar, sobre todo en esta época, era un guionista que se comprometía, que cumplía y que te daba historias súper peliculeras, historias súper buenas, y que no estaba en ese piloto automático que está hoy día, que hoy día te entretiene, disfrutas, es como coger una película, pero esto es una película de cine y lo que tenemos hoy día es una película de Netflix, ¿no? Cogida por Mark Millar. Y bueno, aquí tenemos ese arquitecto que fue Mark Millar dándole forma a todo este Marvel Knight de Spider-Man. Y es que Millar ya había llamado la atención dentro de la editorial de Marvel, con 2 lanzamientos además dentro de la línea Ultimate. El primero fue Ultimate X-Men,
donde revitalizó, renovó un poquito la esencia de los mutantes y después cogería ya su culmen máximo con ese de Ultimate. Yo creo que es de las mejores obras que ha hecho Millar en Marvel Comics. Ultimate son los Vengadores del universo Ultimate y es impresionante lo que hace ahí, acompañado de Bryan Hitch al dibujo, y creo que los dos estaban en su máxima potencia, tanto narrativa como gráfica. Cuando cogió Mark Millar esta cabecera, la verdad es que se le presentaba un sueño. Mark Millar es un hombre que adora a los superhéroes, que se ha criado leyendo cómics de superhéroes y sabía que tenía una gran responsabilidad e iba a cumplir con ella. De hecho, además, hablaba, y bueno, en esa época ya teníamos a Brian Michael Bendis haciendo Ultimate, un poquito para todas las edades, para que los nuevos lectores se introdujera. También es uno de los mejores trabajos de Brian Michael Bendis y de Spider-Man, en ese Ultimate de Spider-Man. Teníamos a Paul Jenkins con historias más tradicionales y luego teníamos a Michael Straczynski encargándose, pues probablemente de para muchos es la mejor etapa de Spider-Man actual, o por lo menos desde la etapa de Stan Lee y Romita. Pues ahí teníamos a Straczynski marcando un antes y un después en la vida de Spider-Man, y Mark Millar lo tenía bastante jodido, pero decidió dar un enfoque un poquito más realista, darle realismo a Spider-Man. Teníamos la gran cabecera de Amazing, teníamos la más tradicional, teníamos la más juvenil, faltaba la más realista, y ahí se encargaba Millar en este Marvel Knight. Y quería que tuviese pues cierto nivel de sofisticación en las ideas y sobre todo en esa narrativa. De hecho, si comparamos este trabajo en la forma de guionizar de Millar con otros más actuales o otros alejados de Marvel, sí notamos esta distinción o esta sofisticación que da o que intenta dar Millar. El sello Marvel Knight le permitía pensar en un público adolescente pero ya experimentado, e incluso pensar en un público adulto. Un público, como he dicho al principio, tachándolo de inteligente, de que busque lecturas que le pongan en una tesitura, en una complejidad y en la toma de decisiones cuando está leyendo. La parte artística de este cómic corría a cargo de Terry y Rachel Donson, que Terry encargado de los dibujos y Rachel de la tinta y de los acabados, daban pues un trabajo que fue muy bien recibido. Y además, este tándem ya lo habíamos visto anteriormente trabajar en Spider-Man. De hecho, en la historia Spider-Man y la Gata Negra, el mal que hacen los hombres, con el guión de Kevin Smith, una historia también muy recomendable, donde veíamos ya el trabajo de estos artistas. Y todo parecía indicar que colaborarían de nuevo en esta serie. Eran los claros fichajes por Mark Millar para este Marvel Knight. Millar además tuvo una habilidad que tiene él ya intrínseca en su persona, y es la de estructurar su etapa como un arco argumental que admitiera ediciones independientes. Pese a que esto podría encuadrarse dentro de una continuidad, también se puede leer sin problema. Es lo bueno de Millar, que lo situó o lo hizo de forma que cualquier lector que quisiera empezar con Spider-Man pudiera entrar con esto sin problema, sin leerse lo que se estaba haciendo Straczynski, sin leer lo de Ben, nada. No hay que saber nada, simplemente saber quién es Spider-Man y adentrarse. Por lo tanto, también es un buen punto, una recomendación para toda esa gente que quiera entrar en Marvel y que adore a Spider-Man y no sepa por dónde empezar. Pues antes de meterte con una continuidad, toma un primer contacto muy bueno con este trepamuros que te va a ayudar a enriquecerte, a conocer una galería de villanos, a conocer un poquito más la personalidad de Peter Parker, su actitud como Spider-Man. Y eso era algo que consiguió Millar, ¿no? Separar o crear esas ediciones independientes o arcos argumentales únicos, y fue posible darle ese toque que algunos podrían tachar como de novela gráfica. Bueno, a mí no me gusta usarlo, pero sí, es un cómic que se puede colocar de forma autoconclusiva. Y es que, como digo, a pesar de formar parte del sello Marvel Knight, la serie estaba muy ligada a la continuidad de Marvel, y lo que quería Mark Millar era profundizar en otras series del universo, y como por ejemplo lo que quería era incluir a Kingpin, el rey del crimen, que era un personaje totalmente vinculado a Daredevil, y traerlo de vuelta a la serie de Spider-Man, como en los 80 se veía, pero al final lo obvió y puso énfasis en otro villano. ¿Quién fue este villano? Pues el Duende Verde, probablemente el villano más icónico junto al Doctor Octopus de Spider-Man, y es que se inspiró mucho, según comentaba el propio Millar, en esa etapa no solo de Stan, sino en las historias del Hombre Araña de los 70, en la serie de Roger Stern,
que también cogió como personaje principal al Duende y marcaba un poquito la esencia de esa década en este cómic. Todos ellos formaban parte de su infancia y lo que Mark Millar quería era plasmar eso en los cómics. Pero pese a tener ese papel del Duende Verde como protagonista, como villano principal, aparecían personajes que también teníamos a grosso modo en los 80, como puede ser la Gata Negra, y luego apariciones de muchos otros villanos tan populares como Electro, Rhino, Veneno. Teníamos una gran galería aquí y el aporte hacía enriquecer más la historia y enganchar al lector esperando un posible giro, esperando cualquier cambio, la aparición de un nuevo oponente o la resolución final. Estábamos en vilo. Al final teníamos esto, una maravilla, un gran título. Mark Millar y Terry Johnson, ayudados al final por Frank Cho y Rachel Johnson, pues asumen la tarea de mantener la llama encendida con Peter Parker y con Spider-Man, y han sido capaces de insuflarle nueva vida a Peter Parker en este Marvel Knight. La verdad es que es otra de las grandes joyitas de Spider-Man para mí, sobre todo del Spider-Man más moderno. Y bueno, pues hasta aquí voy a hablar de este Spider-Man entre los muertos. Espero que os haya gustado esta charla, que no se os haya hecho pesada. Pues quiero que me dejéis ahora en comentarios cualquier cosita, cualquier opinión. Y espero que os gusten estos vídeos. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.